¿Qué tal, hermanos? Buen día. Nuevamente es un gusto estar con ustedes, este medio. Y bueno, la verdad que oramos y deseamos en nuestro corazón estar de nuevo juntos, volver a abrazarnos, volver a orar, hacer esas reuniones así de oración, juntarnos, tocarnos. Bueno, sigamos orando para que esos días vuelvan pronto y poder estar cara a cara los unos con los otros. Pero gracias a Dios que tenemos este medio para poder de alguna manera comunicarnos y estar juntos a través de lo que es esta herramienta. El domingo pasado había hablado de lo que es un seguidor de Jesús o que es un discípulo de Jesús. Y así habíamos tomado como texto base Lucas 14, 25 al 33. Habíamos hablado de que Jesús ante la multitud se da vuelta y les dice que si alguno quiere seguirlo, si alguno quiere ser discípulo, debe aborrecer, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser su discípulo. Aclaramos bastante esta palabra que el Señor comunicó. Y segundo, hablamos también, y aún también el que no renuncia a su propia vida, que no aborrece su propia vida, no puede ser un discípulo de Jesús. Y habíamos sacado una foto de lo que allí se le dice en la Escritura el joven rico, y habíamos hablado de cuál era el límite del dolor del joven rico. El límite del dolor fue, aunque amaba a sus padres, nunca había caído en pecados sexuales, no había mentido, él tenía un límite del dolor. Ese límite del dolor no estaba dispuesto a que Cristo gobierne en su vida. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y habíamos hablado acerca un poco del egoísmo. Y yo termino diciendo un poquitito lo que esa vez comenté, que el egoísta vive para sí mismo. El egoísta puede ser un religioso, pero no tiene como fin, como meta, el parecerse a Jesús. Y Jesús luego sigue diciendo así en el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Claro, uno se encontraría con Jesús, Señor, pará un poquito, pará. Ya confrontaste a la multitud diciéndole, el que no aborrece a su padre, madre, hijos y me ama a mí no puede ser mi discípulo. Bueno, ya es un shock. Ahora, después le dijiste, el que ama su propia vida, Señor, otro shock. Y seguís aumentando. Señor, las demandas. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? ¿Qué es? ¿Qué pensás? ¿Qué crees? ¿Qué es la cruz? Claro, yo hice algunas preguntas a algunos hermanos algunas veces. ¿Qué es tomar la cruz? Y encontré respuestas variadas, sinceras, absolutamente sinceras. Algunos pensaban que era una enfermedad, algunos pensaban que era una situación difícil. ¿Qué es tomar la cruz? Claro, tomar la cruz es morir al yo, es estar dispuestos a dar mi vida por el reino de Dios, es a sufrir por Él, a sufrir por Cristo. Jesús dice allí en Mateo 5, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús dice, porque si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te va a perdonar. Y si alguien te pega en una mejilla, tenés que poner la otra. Y si alguien te maldice, tenés que bendecirlo.
Esto es morir. Esto es sufrir por Cristo. A la carne no le gusta. A la carne cuando le pegan. No. Es eso. Cuando alguien maldice, es morir a nuestra propia vida. Es morir a nosotros mismos. Es soportar el golpe. Es ser perseguido. No solamente de manera física, sino también cuando somos perseguidos porque pensamos diferente a la corriente de este mundo. Tomar la cruz es morir. Tomar la cruz es vivir para el reino de Dios. Qué importante es que Jesús nunca pidió que sus discípulos hiciesen lo que Él no hizo. Jesús tiene el derecho a pedir a aquellos que le seguimos, a que tomemos la cruz y que vivamos para Él, porque Él lo hizo. Porque Jesús mismo lo hizo. Pero hoy tal vez nos encontramos con que nadie dice que hay un mal espíritu, con que queremos reformular este llamado de Jesús. Y especialmente esto de tomar la cruz. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, es para locos. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros, para vos y para mí, es salvación, porque esto es poder de Dios. Entonces, algunos con un buen sentido, como recién decía, nadie quiere juzgar, tratan de reformular esta cruz y por llamarlo de alguna manera, que haya una nueva cruz. Y esta nueva cruz, pongámoslo entre comillas, cuando hablo de nueva cruz, ponerla entre comillas, parecería que es semejante a la antigua cruz, pero es semejante en lo superficial, pero hay diferencias fundamentales. La cruz verdadera no hace alianzas con el mundo, pero esta cruz, esta nueva cruz, quiere dejar vivir a ese viejo hombre, al Adán, sin ninguna interferencia. Las motivaciones de la vida no se cambian. Se vive para sí mismo, se vive para uno. Se vive para darse los gustos, vivir para sí mismo. Aunque ahora puede entonar cantos, puede asistir a una reunión. Claro, ya no canta más canciones obscenas. Pero el punto clave de esta nueva cruz es el placer. Es vivir para uno mismo. Esta nueva cruz no predica contrastes, habla de semejanzas. Esta cruz, esta nueva cruz, acuérdate, entre comillas, no mata, no destruye al pecador. Le da una nueva dirección. Pero la verdadera cruz, la antigua cruz, la única cruz, es símbolo de muerte y representa un fin repentino y violento del ser humano. En la época del Imperio Romano, aquel que era condenado a morir en una cruz, se despedía de todos sus familiares, se despedía de todos los que lo rodeaban, porque sabía que iba a morir. Estaba yendo a su fin. Esta cruz no hace acuerdos con nadie, no libra a nadie, sino que su fin es terminar con el hombre una vez por todas. No intenta establecer buenos términos, sino que esta cruz golpea cruel y duramente. ¿Y cuándo termina la obra? Cuando el hombre ya no existe más. Jesús nos pide tomar la cruz,
Dios nos rescata de la oscuridad de las tinieblas. Nos dice que es necesario tomar esta cruz para que vos y yo muramos a esta vieja vida y poder nacer a una nueva vida, resucitarnos a una nueva vida, acercarnos a Cristo, elevarnos hacia una vida, hacia un plano mayor. Esta cruz nace de la muerte. Esta cruz lo que produce es vida en vos y en mí. Esta joven que hablé los otros días y que decía que estuvo dispuesta, aún cuando la amenazaron, que si la encontraban predicando en este país no cristiano, la iban a matar, estaba dispuesta a morir por Cristo. No recuerdo si lo dije o no, pero yo digo, me encuentro con esta joven, menos de 30 años me contaban los hermanos que tenían. Le veo y digo, la verdad, digo como Juan el Bautista, no soy merecedor de desatar la correa de su calzado. Dar la vida por Cristo, estar dispuesto a tomar la cruz. Si alguien viene en pos de mí, Marcos 8:34, Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Qué directo que es el Señor. Qué profundo que es el Señor. Qué desafío provoca en nosotros, en aquellos que lo escucharon y aún hoy. ¿Cómo nos atrevemos a reformular, si queremos reformular el llamado de Cristo? Si Jesús mismo confrontó a aquellos seguidores, aquellos discípulos a seguirlo a Él. Y nosotros hemos recibido las buenas noticias porque hubo hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el reino de Dios. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está diciendo, ahora Jesús vive en mi interior y Él ocupa todo mi ser. Porque Él ocupa todo mi ser, toda mi vida, soy capaz de tomar la cruz. ¿Cuántas vueltas se da con la cruz? Es un símbolo, un instrumento de muerte. Si queremos seguir a Jesús, no podemos continuar vivos. Tenemos que morir a esta vieja vida y al egoísmo. Porque qué importante es que hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir y trasladado al reino de Cristo. Este morir para nosotros mismos significa la luz del reino de Dios. Por eso Jesús dice, aquel que quiera edificar una torre, debe calcular, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? O al final en Mateo 7, cuando Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, las voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y el que no las hace es aquel que edificó sobre la arena. Claro, los dos utilizan los mismos materiales, pero la gran diferencia en el que edificó en la roca es que hizo un cimiento. Por eso la gran importancia es no ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Es el hacedor de la palabra, ama a Cristo,
más que a todas las cosas. Ama a Cristo más que a su propia vida. Ama a Cristo aún cuando está dispuesto a dar su vida por el Señor. Y allí en el verso 33 Jesús dice, y el que no renuncia a todo lo que posee, ya basta, Señor, pará, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde, Señor? Espera un poquito. Jesús le está hablando a la multitud y le dice, muchachos, después de todo lo que les dije, por si no les queda claro, Oscar, si no te queda claro, si no renuncias a todo lo que posees, no podés seguirme. ¿Qué poseo? Te pregunto, ¿qué posees? Bueno, ya el Señor nos habló de los vínculos, nos habló de nuestro egoísmo, nos habló de morir. Señor, ¿qué nos queda? ¿Qué posees? Jesús sigue apuntando al egoísmo. Jesús sigue apuntando a quién gobierna nuestra vida. El materialismo nos ha invadido. Gran parte de nuestro esfuerzo es un logro material, que es efímero y que puede durar 50, 60 años. Si has tenido una familia con un buen pasar económico, por ahí eso te ayudó. O si has estado trabajando duramente poco, 30, 40 años, es algo efímero. Gran parte de nuestro esfuerzo nos lleva a un logro material, un afán. ¿Qué poseemos? El hedonismo busca el placer de la vida. Algunas veces me han dicho, pasala bien. Y a veces esto invade nuestra vida. Pasala bien. O sea, como recién decíamos, puedo cantar, puedo leer, pero el fin es el placer, es estar bien yo. Pero Cristo dice, ¿quieres salvarte? ¿Quieres salvarte, Oscar? Renuncia a todo lo que posees. Jesús nunca engañó su llamado. Nunca trató de disfrazarlo de alguna forma. Todo lo contrario, Él lo aclara, lo especifica. Y esta luz del llamado de Jesús, de ser sus discípulos, llena todo nuestro interior, llena todo nuestro ser, disipa la oscuridad y las tinieblas que hay dentro nuestro, y la verdad de Dios penetra en nuestro ser para ser un discípulo de Jesús. Porque como dijimos los otros días, cuando le amamos a Él con todo el corazón, con todo el ser, vamos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, con un amor distinto, diferente. Vamos a estar ubicados en la vida. Sabemos para qué vivimos, por quién vivimos y por qué vivimos. Está claro, como dice Pablo, y si vivimos para el Señor vivimos para Él. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y para nosotros tiene que ser el vivir Cristo. Esta vivencia tiene que ser una vivencia real y genuina en cada uno de nosotros. El Evangelio, el llamado de Cristo, vino a salvarnos de nuestra oscuridad. Y Jesús está formando una comunidad de discípulos. Y esta comunidad de discípulos son aquellos que no viven como quieren, sino como Dios quiere. Discípulos que aprenden a ser humildes. Discípulos que aprenden a ser mansos. Discípulos que aprenden a ser pacientes, a ser justos, a ser generosos. Discípulos que son sinceros, cuyo estilo de vida es amar. Este amor es el ágape, el amor que se mide por el sacrificio. Estos discípulos, su estilo de vida es perdonar, es servir, es confesar sus faltas,
Esta comunidad de discípulos que Jesús está formando son las que ayudan al prójimo, son las que lloran con aquellos que lloran, son aquellos que devuelven bien cuando les dan el mal, son discípulos que sufren la injusticia, son discípulos que dan gracias aún en el momento difícil, son discípulos que vencen la tentación, que oran sin cesar, que testifican y ganan a otros para Cristo, que tienen una carga sincera y genuina de alcanzar a otros para el Señor, discípulos que ponen su dinero y sus bienes al servicio del reino, del gobierno de Dios y sobre todas las cosas, aman a Dios con todo el corazón. Esta es la comunidad de discípulos que aceptan el llamado de Jesús. Hombres y mujeres, tú y yo, jóvenes, niños, ancianos, que cambiaron su estilo de vida. Las tinieblas ya no gobiernan más el ser interior, sino que ahora la luz del reino de Dios lo transforma todo. Estos discípulos son los que Jesús está levantando. Una comunidad donde Jesucristo es Señor. Una comunidad donde Jesucristo es el que gobierna y reina. Seamos discípulos de Jesús. Seamos seguidores de nuestro Maestro. Seamos aprendices. Estemos en primer lugar amándole a Él con todo nuestro corazón. Que nuestro yo muera. Estemos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Jesús no nos llamó a tener éxito, nos llamó a ser luz. El éxito en la vida del discípulo no existe. Si podríamos llamar éxito, es dar nuestra vida por Cristo. Para Pablo, uno de sus privilegios era sufrir por Cristo, sufrir por Jesús. Por eso no nos llamó a ser exitosos, nos llamó a ser luz. Y un discípulo es luz. Amén. Sé discípula del Señor. Que la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo opere en tu vida y en mi vida, en tu familia y en mi familia. Que esta vida de Cristo opere en nuestros jóvenes, que se van a confrontar con un mundo tremendo. Ellos van a confrontar contra la oscuridad y las tinieblas, tal vez de una manera ya más, no sé cómo llamarlo, pero más firme, porque todo este mundo va cambiando. Entonces seamos una comunidad de hombres y mujeres, jóvenes, discípulos de Cristo llenos del Espíritu Santo. Oramos. Te invito a orar, si quieres, a levantar tus manos, a bendecir a Dios, a darle gloria. Oh, dale gloria a Jesús. Dale honra allí donde tú estás. Bendecí su nombre, porque Él te llamó, porque Él me llamó. Nos escogió, nos eligió, pequeños, imperfectos, para ser transformados a la imagen de Cristo. Dale gloria a Dios. Glorifica el nombre de Cristo. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor porque un día nos predicaron, nos hablaron de vos. Lo que era locura para otros, para nosotros vino a ser la salvación. Por eso te bendecimos y te honramos en esta mañana y te damos toda la gloria. Señor, y rogamos la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros.
Señor, queremos ser tus discípulos. Queremos estar a la altura de tu llamado. Queremos estar a la altura de lo que vos estás diciendo que es un seguidor tuyo. Señor, por eso aquí estamos. Obra en medio nuestro. Obra en nuestras vidas. Venga tu reino y tu gobierno en nuestros corazones, porque queremos ser tus discípulos. Queremos seguirte hasta el fin de nuestra vida. Señor, obra en la vida de tu iglesia. Señor, para que tu iglesia sea esta comunidad que recién decíamos, esta comunidad que brilla, que es luz, que es sal en medio de esta tierra, esta comunidad que extiende el reino de Dios, que transmite los valores de tu palabra. Señor, obra en tu iglesia en este tiempo. Obra, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, y oramos por aquellos que están desanimados, especialmente por todo este tiempo tan difícil. Rogamos que tú obres. Señor, que el corazón de ellos no se enfríe. Señor, todo lo contrario, que en este tiempo el obrar de tu Espíritu, tu palabra, produzcan estos hermanos, conocidos, amigos, Señor, fervor, pasión por tu persona en una mayor intensidad de lo que estaba antes. Señor, oramos por todos ellos. Oramos por aquellos que necesitan de vos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre y te damos gracias por este día y por este momento. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y muchas gracias.